Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Traigo otro análisis de los que tenía pendientes, que parece que no podré retrasarlo más, pues las respuestas se sienten cercanas. Y es que Kuma es un personaje rodeado de misterios, y que ha tomado las decisiones más extrañas, sobre las que me veo capaz de responder la razón. Las nuevas revelaciones sobre Kuma que nos ha traído Bonnie recientemente van en contra de mucho de lo que sabíamos de él. En su primera aparición, en Thriller Bark, Moria apunta que de todos los Shichibukai, él es el único que obedece ciegamente al gobierno mundial. Sin embargo, Bonnie asegura que siempre lo ha odiado. ¿Cómo pueden compatibilizarse ambas posturas? Y es que no queda todo ahí. Kuma se somete voluntariamente como conejillo de indias de Vegapunk hasta el punto de perder su humanidad, lo que va en favor de lo que dice Moria. Pero, a la vez, pertenece al ejército revolucionario, lo que apoya lo que dice Bonnie. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto directamente es a Kuma desobedeciendo sus órdenes 2 veces en favor de los Mugiwara, así que parece que deberíamos quedarnos con la versión de Bonnie. Pero empecemos por el principio, que es lo habitual. Sabemos que era el rey del Reino Sorbete, un reino del South Blue perteneciente al gobierno mundial y, según mi opinión basada en cómo ha sido tratado por esta organización, un buen candidato a ser uno de los 20 reinos que acabaron con el reino antiguo y cuyos gobernantes de entonces se mudaron a la cima de la Red Line. En este capítulo, Jinbe apunta a que el apelativo de El Tirano que tiene Kuma se debe a cómo gobernaba, y que sus ciudadanos lo echaron y por eso se hizo pirata. Pero, de nuevo, esto contradice lo que indicó Perona en Thriller Bark, que se le llama tirano porque en su día fue el pirata más cruel de los mares. Bonnie también contradice a Jinbe y tiene más sentido que se hiciera pirata precisamente por su odio hacia el gobierno mundial, en lugar de alienarse con ellos en su papel de rey de un reino afiliado. Pero sus compañeros en el ejército revolucionario lo definen como afable y de buen corazón, que también es la imagen que está dando Bonnie de él ahora, por lo que tiene más sentido que sus maldades sean como pirata y principalmente contra el gobierno mundial, que es el que se dedica a manipular la información. De todas formas, algo tuvo que hacer en el pasado de lo que se arrepiente profundamente, pues la imagen que se nos ha dado de él, con la Biblia siempre en la mano, parece indicar redención. Ya entrenando con un sabo niño, o sea, hace unos 10 años, llevaba la Biblia con él. Sería muy extraño que se hubiera portado horriblemente mal con los ciudadanos del Reino Sorbete y su familia siguiera gobernando allí. Sabemos por cómo una Bonnie envejecida fue reconocida por los guardias de Marilloas como la reina viuda del Reino Sorbete, que actualmente gobierna la madre de Kuma. Otra cosa que podemos deducir por su siguiente encuentro con los Mugiwara, que fue su intervención en el archipiélago Sabaody, es que tiene un amplio conocimiento del mundo y su historia. Y yo me atrevo a incluir aquí al Reino Antiguo y al Siglo Vacío ya solo por donde envió a Nami. Esa isla del cielo con habitantes de Birka no es conocida por el gobierno mundial y tiene vínculos claros con los exhabitantes de la Luna. La ciudad abandonada en la Luna que encontró en él también se llamaba Birka. Muchos de estos destinos que él debe conocer están explicados por su implicación con el ejército revolucionario, como el de Sanji, para que sea entrenado por Ivankov. El de Robin es ya directo. Sabe que el ejército tiene una misión en el campamento del puente y eso permitirá que Robin pase con Dragon el time skip. Y es que Dragon llevaba tiempo buscándola para hablar con ella y ofrecerle protección, habiéndole dado el apelativo de Luz de la Revolución. Parece que Kuma ya sabe que va a haber un time skip. O al menos se lo espera. Por eso le pide a Vegapunk que le permita proteger el Sunny hasta que vuelvan los Mugiwara. Lo que no sabe es de cuánto va a ser. Y esto se debe a que también envía a Luffy con Rayleigh expresamente, dejándole en Amazon Lily, un lugar que tiene claros vínculos con el vicecapitán de Roger, que tiene como pareja a una ex emperatriz de ese reino. De hecho, es a ellos, a Rayleigh y a Shaki, a los que les explica su mayor secreto, que está con los revolucionarios, y la dirección a la que ha enviado a Luffy. Os recuerdo que ya traté de demostrar en mi vídeo sobre Dragon que él es en realidad Scopper Gavan, el tercero en los Piratas Roger, así que sus conocimientos sobre Rayleigh pueden venir de ahí. Además, cuando analicé el ejército revolucionario ya indiqué que Kuma sabe más de Dragon que nadie, porque Ivankov y los demás miembros del ejército se sorprendieron mucho al enterarse que Dragon tenía un hijo, pero Kuma ya lo sabía, así que no me sorprendería que también conociera bien su pasado. Siguiendo con los destinos, los de Chopper y Usopp fueron islas bastante aisladas, valga la redundancia, en el sentido en que no parecen ser muy visitadas ni tener contacto externo,
pero son perfectas para los enviados, por eso apuntaba a lo de un gran conocimiento del mundo y de los miembros de la tripulación de Luffy. El único destino al que no le encuentro sentido es al de Brook, y como no puedo ver qué tipo de ayuda le podría traer, me imagino que Oda incluso pudo tener en cuenta que Brook se acababa de unir a la tripulación y por lo tanto Kuma no tenía información sobre él. Me quedan por tratar los destinos de Zoro y Franky. El de Zoro lo había usado hace poco para enviar a Perona, que pidió un sitio así cuando le preguntó a dónde le gustaría ir, y para Zoro es ideal pues le permitía encontrarse con Mihawk, por lo que debía saber que él residía allí. También teoricé que podía ser el lugar de origen de Kurohige al ver que entre los simios que se volvieron violentos imitando a los habitantes de ese reino, que se acabaron matando entre ellos, había alguno que peleaba con la misma arma y estilo que tenía Kurohige al principio y con la que le hizo las cicatrices en la cara a Shanks. Esto podría tener importancia más adelante. Y en este último capítulo se ha ampliado la explicación del destino de Franky. Si ya era ideal porque era el lugar de origen de Vegapunk, donde se encuentran los primeros laboratorios que usó con toda su documentación, ahora sabemos que Vegapunk tiene vínculos con Dragon y por lo tanto con Kuma, más allá del haber experimentado con él y convertido en cyborg. Sinceramente tiene pinta de que con eso Vegapunk le salvó la vida y eso lo descubrirá Bonnie en este arco, si no lo matan antes de que se encuentre con él. Sí me creo que el gobierno mundial quisiera matar a Kuma incluso sin saber que trabaja para el ejército revolucionario, que no creo que lo supieran, sino ya únicamente por su insubordinación al desobedecer las órdenes contra los Mugiwara por 2 veces. Y fue Vegapunk el que consiguió que no lo mataran argumentando que sería muy beneficioso experimentar con él. Dragon, que ya tiene a Kuma consigo de vuelta y quiere desbloquear su memoria, está hablando ahora de forma muy amistosa con Vegapunk, que es el que la bloqueó. Así que sería lógico pensar que dejó una forma de hacerlo y que Kuma volverá. Bonnie también explica que su padre siempre dijo que pertenecía a una raza especial, y si es así, Bonnie debe ser al menos mestiza de esa raza. ¿Y qué hay de su madre? Pues siendo esto One Piece estará con el resto de madres, sobre todo si son reinas de algún país. El caso es que, justo habiendo tenido la revelación de la raza especial de Kuma, no parece haber mucho de lo que tirar para crear una teoría de algo concreto. Me resulta muy extraño que sea una raza aún más desconocida que los Lunarian, ya que ni siquiera Big Mom la tenía en su radar. Sea como sea, su implicación con el ejército revolucionario y su conocimiento del reino antiguo que mencioné antes me hacen pensar que, como ya indiqué con los serafines, será importante para la venganza de ese reino que ya queda cerca. Así que o estamos tratando con una raza nueva que no conoce casi nadie, o es una raza conocida que el propio Kuma ha tratado de guardar en secreto y si es esta última opción, que es por la que yo me inclino, solo tendría sentido que fuera un Lunarian. Ya sé que parece muy loco, pero ¿qué otra raza que necesite mantener en secreto podría ser si no tratamos con una raza nueva? La resistencia la tiene. Le faltarían entonces los rasgos físicos. Siempre se citan los mismos: piel morena, pelo blanco, alas negras y fuego en la espalda. La piel morena la tiene. Las alas se pueden amputar. El fuego, como descubrió Zoro, lo pueden extinguir a voluntad, lo que hace que gane una gran velocidad pero pierda invulnerabilidad. De hecho, una de las primeras cosas que sorprendió a Nami sobre Kuma fue su rapidez, que incluso le hizo pensar en que se teletransportaba. Y sobre el pelo blanco, pues se puede teñir. Aunque también puede haber algo más permanente aquí, como un retoque genético, que pudiera explicar por qué el serafín de Kuma es el único con el pelo negro, y ese es el que está trayendo el CP0 a Vegeta ahora. También explicaría por qué cuando Oda dibujó a los Shichibukais de niños dejó a Kuma con el pelo claro. Aunque parezca una teoría muy loca, ahora mismo con lo que tenemos es lo que encaja más. Yo solo digo que King era un chaval cuando lo encontró Kaido y actualmente tiene 47 años, con lo que tuvo que haber Lunarians que fueran sus padres hace 47 años. Curiosamente, la edad de Kuma es también 47 años. Dejo esto aquí y me voy. La que no os parecerá tan loca es la razón que voy a exponer por la que Kuma se sometió al gobierno mundial y pudo desobedecerle en favor de los Mugiwara. Esta explicación, que une todos los puntos, surge de este panel donde muestra el cariño que tiene a su hija y me hizo pensar que haría cualquier cosa por ella. Y luego ya teníamos este otro panel, de poco después de la guerra de Marineford, que nos indica que Bonnie era prisionera del gobierno mundial y consiguió escapar.
Uniendo las dos cosas, tendríamos que el gobierno mundial tuvo a Bonnie de rehén para hacer que Kuma, pese a estar en contra de ellos, les obedeciera en todo. Esto explica las dos posiciones incompatibles que mencioné al principio. Y gracias a que Bonnie escapó y se convirtió en una pirata de renombre, formando parte de la peor generación, su padre supo que era libre y pudo desobedecer las órdenes, ya que le importaba mucho más la vida de su hija que la suya propia. Esto parece explicar todas sus decisiones, por contradictorias que parezcan, y que Akainu le diga a Bonnie que cuando escuchó que se había escapado sintió escalofríos, pues significaría que habrían perdido el control sobre Kuma. Parece que pronto tendremos las respuestas, al menos algunas de ellas, y tendremos un pasado muy triste de Bonnie. Yo solo pido que no maten a Vegapunk antes de que pueda dar algunas explicaciones y estas se queden para más adelante. Por lo demás, espero que os haya gustado este análisis, aunque soy consciente de que no he hablado en absoluto de los poderes de la fruta de Kuma, pero es que no hay mucho más que explicar aparte de lo que ya hemos visto todos. Así que, si os ha gustado, probablemente nos encontremos en algún otro vídeo. ¡Nos vemos!